Dios les bendiga poderosamente, que la gloria de Dios se derrame con poder en sus vidas, que en esta hora podamos levantar los ojos al cielo, inclinar nuestro corazón delante de Dios y darle gracias por tantas bondades que hemos recibido hasta aquí, porque sabemos que Dios sigue obrando a favor nuestro. Amén. Vamos a iniciar este servicio anhelando que cada uno tenga la disposición genuina del corazón de escuchar su palabra, de atesorarla como Él manda. Pero vamos a orar para que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestros sentidos espirituales. Padre bueno y soberano, nos presentamos delante de tu presencia en esta hora porque queremos honrarte, bendecirte, glorificarte y exaltarte, Dios, dándote gracias porque en esta semana, Señor, hemos estado delante de ti y tú nos has guiado, tú nos has guardado, tú nos has provisto de todo lo que hemos necesitado, Dios. Aún en medio de la dificultad tú has estado ahí y nos has enseñado cosas nuevas. Y en esta noche anhelamos, Señor, en primer lugar, adorarte, exaltarte y glorificarte, honrarte porque eres bueno en gran manera. Hoy queremos levantar una alabanza, exaltación para darte gloria y honra. Pero también anhelamos escuchar esas cosas grandes y ocultas que tú nos quieres enseñar y que nosotros necesitamos y que nosotros anhelamos, porque queremos hacer tu voluntad, porque no queremos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que queremos caminar de frente, porque nuestra vida está escondida en ti, porque tú eres el eje de nuestra vida, porque tú eres el centro de todo lo que nosotros hacemos. Y sabemos que la única manera de agradarte es haciendo tu voluntad, y que tu voluntad está establecida en tu palabra. Por eso te necesitamos en esta hora. Bendice a tus hijos en esta hora. Espíritu Santo, fluye con poder y ministra todos sus sentidos espirituales para que estén abiertos, atentos y dispuestos. Quita todo cansancio, toda distracción y todo aquello que pueda alterar este momento glorioso, Señor. Y obra con poder en sus vidas, Padre. En el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, te damos gracias, Rey. Amén y amén. Nos sentimos bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Sí? Nos sentimos bendecidos porque es un privilegio poder escuchar su palabra. Es un privilegio podernos reunir delante de Él como familia, como la familia de Dios y como el cuerpo de Cristo que somos. Y somos prosperados porque en las cosas que hoy quisimos hacer nos fue bien. Las que no alcanzamos a hacer tienen propósito. Y estamos en victoria porque a pesar de las dificultades estamos aquí nuevamente delante del Señor y nuevamente podemos seguir adelante. Todavía hay esperanza en el Señor. Amén. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo.
El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. La obediencia es un tema que para muchos es difícil de manejar, algunos porque no la entienden, otros porque no la quieren entender, pero lo peor es que muchos no la quieren aceptar. Obedecer pues es hacer lo que otro manda y lo que otro quiere, pero más que porque quiere es porque eso conviene a todos, porque eso forma parte del orden que se tenga establecido en cada organización. A muchos se les dificulta obedecer y a muchos se les dificulta obedecer completo, porque a veces obedece a medias, obedece a su manera, pero no a la manera del que manda. Y eso es una complicación, porque si yo no obedezco completo, pues no estoy obedeciendo verdaderamente. Pero para quienes entendemos y aceptamos lo que en obediencia, nos queda muy difícil no obedecer. Y ese es el tema de hoy. Miremos Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este texto está en la Constitución de la humanidad, y aquí nos dice que debemos sujetarnos. Sujetarnos no es igual que someternos. Sujetarnos es porque voluntariamente decido hacer la voluntad de otro. Ya cuando nos sometemos es porque otra persona me obliga a eso, pero sujetarse es diferente. Y lo que Dios manda aquí es que yo me sujete a toda autoridad. Cuando yo tomo la decisión
de sujetarme a toda autoridad, estoy obedeciendo a Dios, estoy obedeciendo su palabra, porque eso está establecido entre las reglas que Él tiene establecidas para cada uno de nosotros. Y es necesario que nosotros tengamos muy claro esa parte, porque si no la tenemos clara, entonces vamos a incurrir en algo que se llama desobediencia. Vamos a mirar algunas de las autoridades en las cuales Dios establece que nosotros debemos sujetarnos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí habla de una autoridad que son los líderes espirituales. Nosotros debemos sujetarnos a ellos porque Dios los ha puesto para que nos guíen en el camino de Dios, para que nos enseñen, para que nos formen, para que nos protejan, porque los pastores hacemos una tarea grande que es ayunar, orar, cuidarlos en todos los sentidos. Nos convertimos como en esos padres espirituales, y dice aquí la palabra que nos debemos sujetar a ellos. Vamos a mirar otra autoridad. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este es un texto que los esposos se lo aprenden fácilmente. Y aquí está diciendo Dios que nosotros debemos sujetarnos al esposo, a la pareja, porque ellos son la cabeza, ellos son la autoridad en el hogar, y el deber de la esposa es sujetarse a su propio esposo, hacer esa tarea tan valiosa que es sujetarse, es decir, que el esposo es el que tiene la última palabra. Él decide lo que se va a hacer o no, pero eso no significa que la esposa no tenga participación, que no tenga voz. Y es que si algo quiere que el esposo haga, el deber de la esposa es orar, clamar al Señor y pedir dirección para hacerle saber al esposo lo que ella ve que está bien hecho o lo que no está bien hecho, y le pueda orientar, y el deber del esposo es escucharla, cosa que tampoco pasa muy seguido, pero si el esposo toma la determinación de hacer lo que ya dijo que iba a hacer bajo la responsabilidad del esposo, es que se van a hacer las cosas. Y la esposa, si considera que no está bien hecho, le queda como tarea ponerse a orar y clamar al Señor para que lo respalde en medio de lo que no está bien hecho, entre comillas, pero que Dios va a estar ahí ayudando, sobre todo porque lo malo que le pase a él le va a pasar a ella también. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí vemos otra autoridad que es necesario que obedezcamos, que son los padres. Los padres son la primera autoridad que Dios pone para que nosotros seamos guiados, para que nos formen, para que nos enseñen, para que nos muestren cómo vamos a manejar las diferentes cosas en la vida, que son muchas. Y por todo el trabajo que Dios nos asigna como padres, el deber ser de los hijos es que se sujeten, que obedezcan con amor, que obedezcan con respeto, que permitan que los padres y todas las autoridades puedan hacer su trabajo, porque ese es un problema. A veces no nos sujetamos al Señor, y como no nos sujetamos a la autoridad, pues no nos sujetamos a Dios, y como no nos sujetamos, entonces no le permitimos a las personas que cumplan el deber como autoridad, porque es que la autoridad tiene una misión. Si no lo hace bien, si no lo hace, pues le va a complicar la vida tanto de la persona que ha sido asignada para impartir autoridad como el que se tiene que sujetar. Entonces, el deber ser de quienes tenemos que sujetarnos a las distintas autoridades es que nosotros le dejemos hacer la tarea. Entonces, ese es el deber ser con respecto a lo que Dios tiene establecido. Vamos a mirar en qué casos o en qué circunstancias
no debemos obedecer. Porque parece contradictorio que la palabra de Dios me mande a sujetarme a toda autoridad, pero también que debo desobedecer a esas autoridades. Mateo 15, del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí un grupo de personas que conocían muy bien la palabra de Dios le estaban exigiendo a Jesús que sus discípulos debían lavarse las manos para comer. Pero aquí Jesucristo les hace un énfasis, dice que ellos no tenían autoridad para demandar eso de ellos, porque ellos quebrantaban la ley de Dios a causa de las tradiciones. Esto lo que me está diciendo es que si las leyes o las personas, en este caso por ejemplo los pastores, los padres, en fin, cada uno, le obedecen más a las tradiciones que a la palabra de Dios, yo estoy en el deber de desobedecer ese tipo de cosas. Por ejemplo, este es un tiempo donde diciembre, la gran mayoría, hablando del pueblo de Dios, está corriendo detrás de las tradiciones, haciendo pesebre, haciendo arbolito y una cantidad de cosas que es totalmente antibíblico. Pero mucha gente cree que como el pastor dijo que puede hacer de todo lo que quiera, que se puede tomar de pronto un traguito, que puede hasta bailar y que puede hacer una serie de cosas, porque el pastor tiene el corazón todavía enclaustrado en las tradiciones. Entonces, como el pastor dijo, yo lo puedo hacer. No, señor. Si el pastor dijo, hay que enseñarle que está equivocado. Con amor y respeto, claro. Las leyes de nuestro país enseñan que se puede abortar, que se puede consumir droga, que se puede consumir alcohol, en fin, una cantidad de cosas absurdas que están en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos obedecer ese tipo de leyes, porque eso va contra Dios, son antibíblicas. Entonces la tradición y las leyes contrarias a Dios, yo no las debo obedecer, porque entonces estaría desobedeciendo nada menos que a la ley de Dios. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Me está diciendo que yo no me puedo dejar engañar y manipular con argumentos que están fuera de la ley de Dios, que como es diciembre yo me puedo desordenar, que como es diciembre yo puedo dar un paso al costado y después vuelvo al Señor, porque para los que Dios es religión dicen que todo no es religión, y es que Dios no es religión. Seguir al Señor no es ninguna religión, no lo podemos seguir ni por ninguna religión, porque eso también sería tradición. Nosotros debemos buscar a Dios porque lo amamos, porque reconocemos su sacrificio, su amor, su bondad, su misericordia, pero no por seguir una religión. Y no podemos dejarnos engañar por las tradiciones. Entonces, este grupo de personas a los cuales nosotros debemos sujetarnos, si no lo hacen conforme a la palabra de Dios, lamentablemente tenemos que desobedecer. Pareciera duro y triste y contradictorio con lo que la palabra está diciendo, pero aquí está claro que dice que nosotros, nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Pero dice algo que debemos tener bien claro: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que mi obediencia tiene que estar centrada en la obediencia a Cristo. Lo que Dios dice sí es sí, y lo que Dios dice no es no. Eso es algo que debemos tenerlo claro para no caer en desobediencia con Dios. Mateo 19, 29.
Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibiréis 100 veces más y heredarán la vida eterna. Dios está diciendo que yo debo obedecer a mis padres porque eso es justo, que es lo que dice en Efesios 6:1, pero en este texto me dice que si yo dejo a mis padres y a mi familia por obedecerlo a Él, voy a ganar mucho más. Pero aquí me está diciendo es si yo desobedezco lo que ellos hacen, que es contrario a la palabra de Dios. Volvemos al tema de las tradiciones. Muchos padres en este momento, en este tiempo, ponen a los hijos a que les compren trago, a que les compren cigarrillos, a que hagan cosas indebidas, y el hijo está en el deber de no obedecer porque no puede participar de un tipo de desorden de eso, de ponerse a bailar música del mundo, de cantar música del mundo. Esos padres que mandan a los hijos a mentir. Ellos, los hijos, no están obligados delante de Dios en obedecer. Esos padres que le impiden a los hijos buscar de Dios, muy seguramente no es que entonces sale corriendo para la iglesia para provocarlo, no. Puede orar, puede estudiar la Biblia, porque son cosas que se pueden hacer en secreto, y orar para que los padres tengan también el privilegio de conocer del Señor. Pero en esas cosas que son tan malas, ahora hablando de padres comunes, pero que hacen cosas comunes, pero está el caso de los padres que mandan a robar a los hijos y cosas más graves. No está el hijo en la obligación de ir a obedecer cosas semejantes, porque eso no está en el plan de Dios. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces aquí la palabra me está dando instrucciones de cómo me debo sujetar a mi esposo. Me está diciendo que yo debo sujetarme como la palabra está establecida, lo que Dios tiene establecido en su palabra, que Él como esposo me debe pedir o de alguna manera exigir a mí. Dios me exige que lo respete y muchas cosas, pero es como conviene en el Señor, no como al esposo le parece. Porque el esposo pone a hacer a la esposa una serie de cosas que están en contra de la palabra del Señor y no lo podemos hacer. Ese esposo que manda a la esposa a que insulte al vecino, al compañero de trabajo, al jefe, al cliente, a nombre de él, porque tuvo un problema, le dice vaya, arréglelo y dígale esto y esto. Y el esposo se molesta porque la esposa no va a hacer eso. Eso es fuera de contexto. La manda a mentir también. La manda a que le traiga trago y que le haga desorden y que le arme la fiesta y el desorden en la casa. Eso es contrario, eso no conviene en el Señor. Eso está fuera de contexto de lo que Dios tiene establecido. Entonces no es que obedezcamos todo lo que el esposo diga, aquí hablando de la autoridad del esposo, sino cómo conviene en el Señor. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí está hablando de la comparación que hace Dios, que Él dice que el hombre es la cabeza y representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia, pero así como nosotros como iglesia nos sujetamos a Cristo, así lo debemos hacer la mujer. Pero ¿será que Cristo nos pone a hacer cosas indebidas? ¿Será que Cristo manda a la iglesia a hacer cosas fuera de orden, fuera de contexto? No, ¿verdad? Entonces nosotras las mujeres obedecemos a nuestras parejas conforme la iglesia obedece a Cristo, porque se espera que el hombre entonces sea como es Cristo. Un hombre correcto, justo, respetuoso, honorable, íntegro, santo, impecable. Y lo que no sea de ahí, entonces nosotras las mujeres no tenemos el deber de obedecer porque estamos desobedeciendo al Señor. Hechos 5 del 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente
que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí había partido el Señor para el cielo después de su resurrección, y los discípulos, guiados o liderados por Pedro, predicaban la palabra de Dios, y los metieron a la cárcel. Los tuvieron allí, pero Dios mandó unos ángeles que los sacaran. ¿Y qué pasó? Entonces los volvieron a coger, y otra vez: ¿a ustedes qué les pasa? ¿A ustedes porque están haciendo lo que les hemos dicho? Nosotros somos la autoridad, nosotros gobernamos aquí, nosotros mandamos acá. Y ellos le dijeron: no, Señor, nosotros no obedecemos leyes contrarias a Dios. El Señor Jesucristo nos delegó la misión de predicar su palabra en todos los lugares, y nosotros lo vamos a seguir haciendo, pase lo que pase, venga lo que venga, porque nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Entonces encontramos aquí a Pedro y a los discípulos, hombres de Dios impecables, que estaban desobedeciendo unas órdenes de las autoridades del momento, pero es que eran contrarias a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que examinar. ¿Lo que me están mandando a hacer es contrario a Dios o es capricho mío? Porque si no es contrario a Dios, entonces estaría en desobediencia con Dios por no obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre mi cabeza. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, que las personas, cualquiera que sean, que son mi autoridad, están queriendo imponer su propia justicia y no la de Dios. Esa justicia no tengo que obedecerla, porque ese es el problema. Cada autoridad, cada organización, cualquiera que sea, saca leyes para su propia conveniencia, incluso acomodan la palabra para obligar a las personas a que hagan cosas que son totalmente incorrectas. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a obedecer, a estar unánimes en un solo sentir, en un solo pensar y en un solo hablar. Si esa partecita no se cumple, entonces nosotros no estamos llamados a obedecer, lamentable y tristemente. Tito 3:1 dice: recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es decir, que si las autoridades que me tiene delegada Dios, sea en la casa, en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar, porque a donde quiera que vayamos hay una autoridad delegada por Dios para que haya orden, para que haya dirección, para que haya justicia. Porque un ejemplo, llegamos a una fila que va a 2 cuadras como son ahora, y no hay una persona que esté vigilante, que esté dirigiendo, entonces el que llega de último se va a meter de primero, y eso sería una injusticia con los que vienen atrás desde hace horas, ¿cierto? Entonces se necesita una autoridad. Entonces siempre vamos a tener una autoridad. El asunto es si esa autoridad está caminando conforme a Dios. Ese es el asunto. Y el otro asunto difícil de manejar es que la gente se acomoda. En este tiempo muchas mujeres dicen: no, es que me tengo que ir a desordenar porque es que a mi marido le gusta el desorden, y yo cómo hago si es que él es mi marido y él es el que me manda. Pero cuando la manda a hacer cosas buenas, entonces ahí sí le desobedece. Entonces no acomodemos la palabra, tengamos claro que debemos obedecer, pero también para poder tener claro a qué estoy obligada, de pronto la palabra es fuerte para decirlo, pero ¿qué me dice Dios que yo debo obedecer? Es conociendo la instrucción de Dios. Porque ¿cómo decirle a mi pareja o a la autoridad que me toca decirle: yo no puedo hacer esto que usted me está diciendo porque Dios dice esto?
Eso sucede mucho en las empresas. En las empresas, lamentablemente la mayoría no son personas cristianas y mandan a los empleados a hacer cosas incorrectas y el empleado dice, no, pues no sé cómo decirle, no, dígale, mire, yo soy una persona que sigo las leyes de Dios y eso que usted me está mandando a hacer es incorrecto, yo no puedo obedecerle, perdóneme, póngame a hacer otra cosa, yo hago otras cosas, pero en eso no puedo porque Dios demanda, por ejemplo, que mienta, que eso pasa mucho en las empresas. Dios me dice que mi sí sea sí y mi no es no, yo soy una persona íntegra, usted lo sabe y para beneficio suyo, de su empresa, le conviene que yo sea así, pero no puedo pasar por alto las leyes de Dios. Y claro, a la gente le da susto, me van a echar. Sabe que Dios siempre va a respaldar la obediencia a Él, porque es que yo estoy aquí obedeciendo es a Dios, yo debo obedecer es a Dios, y lógico que debo obedecer a las autoridades siempre y cuando en lo que tenga que sujetarme no sea contrario a la palabra de Dios. Entonces pareciera contradictorio, pero la palabra nos enseña que hay una desobediencia legal, pero que estamos mirándola desde la óptica de que nosotros tenemos que obedecer en la palabra de Dios. Quiero que por favor este tema lo analicen bien, lo asimilen, lo procesen, no vayan a decir después que es que la pastora Rosalba les enseñó que tienen que desobedecer a todas las autoridades, porque eso se llama rebeldía y eso para Dios es delicadísimo. No estoy hablando de que desobedezcan a las autoridades, estoy hablando de desobedecer las cosas que son contrarias a la ley de Dios. Pero hablando y aclarando con las personas que hay que aclarar para que las personas sepan la razón por la cual no puedo hacer eso que yo ya conozco que está mal hecho. Si el jefe me manda a ser deshonesta, a cobrarle más o a hacer algo deshonesto con un cliente, con una persona, pues debo aclararle a mi jefe por qué no lo debo hacer y de una vez de paso le predicamos. Amén. Todo a ti, oh Dios, recíbenos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él.
palabra que debemos evaluar bastante y que debemos pedirle al Señor dirección para que la podamos manejar. Esta situación debemos manejarla con mucha prudencia, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Pero lo que le digo, tenemos que tener claro qué dice Dios de cada tema para saber cómo poderlo manejar. Y de las cosas que hay que hacer es orar al Señor y pedir dirección, pedir gracia, que nos dé poder y autoridad para poder evadir todas estas situaciones tan difíciles que se presentan en medio del mundo en el cual nos tenemos que sujetar. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nosotros no seamos cómplices de cosas que a Dios le desagradan. Padre soberano y eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra en la cual hemos, Señor, escuchado en esta hora, entendiendo que a quien debemos obedecer es a todas las autoridades, pero conforme a las leyes que tú has establecido, Dios. Perdónanos, Señor, si hemos caído en esa trampa porque estamos corriendo detrás de las personas que tienen su propia justicia, que la acomodan a su manera o porque posiblemente ni siquiera la conozcan, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser diligentes, danos la gracia necesaria para poder llevar el mensaje a estas personas y que nosotros podamos mantenernos íntegros, impecables delante de tus ojos, Dios. Y si nosotros somos la autoridad y conocemos las reglas tuyas, perdónanos, Señor, si hemos puesto a las personas que están bajo nuestra autoridad a hacer cosas incorrectas y cosas indebidas que faltan a la verdad tuya, que corrompen la integridad de las personas, que nos ponen en situaciones complejas y difíciles porque ellos quieren agradarte a ti. Perdónanos, Dios, y ayúdanos para ser impecables delante de los ojos tuyos, Dios, porque son las reglas tuyas las que nosotros debemos obedecer, son tus leyes, son tus estatutos, Señor. Ayuda a estos tus hijos, míralos si están pasando por esta situación difíciles, ayúdalos, Dios, para que puedan salir bien librados sin ninguna dificultad, porque tú demandas que nosotros debemos mantenerlos en integridad delante de los ojos tuyos, Señor. Guárdalos, Señor, y sé propicio en sus necesidades. Mira las necesidades que tus hijos tienen en esta hora. Hoy clamamos que la gloria tuya se derrame sobre ellos. Mira esas necesidades de salud. Seguimos clamando, Dios, que esa vida de abundancia esté en la vida de tus hijos, de sus familias, de sus seres queridos que puedan estar enfermos. Hoy clamamos para que extienda tu mano sanadora y traiga sanidad sobre los cuerpos, sobre el alma, sobre el espíritu, Dios. Hoy clamamos que siga restaurando los hogares, Dios mío, en este tiempo que es tan difícil, donde ese espíritu de Navidad que trae tanta contienda y tanta alteración en las emociones, se dañan muchos hogares, se perturban, porque es un espíritu que perturba el alma, que perturba las emociones, que perturba la voluntad, que trae disensión, Señor. Hoy clamamos para que los hogares, los esposos no caigan en esa trampa, Dios. Hoy clamamos por los hijos que se pervierten tanto en este tiempo. Ayúdalos a tener cordura, a sujetarse, a estar juiciosos en sus hogares. Mira la economía de tantos tus hijos que están pasando necesidad. Clamamos para que abra los cielos y traiga bendición hasta que sobre y abunde, Dios. Que ellos tengan lo suficiente y lo completo para cumplir cada gasto, cada necesidad, Señor. Pero también dales cordura para que no gasten lo que no tienen, Dios mío. Este espíritu que trae tanto desorden emocional y los influencia a comprar lo que no necesitan o en las circunstancias que no pueden comprar, Señor. Espíritu Santo, ministra paz, tranquilidad, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dales gozo del tuyo, ese gozo que es permanente, ese gozo que va a permanecer no solamente diciembre, sino todo el resto del año, Dios. Te alabamos y te honramos, Padre, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, por favor. Tengan mucha cordura, no se descontrolen. Este es un mes como cualquier otro. Es un mes donde debemos estar clamando al Señor por las necesidades que tiene el mundo.
que esas vacunas que están saliendo sean dirigidas por Dios para que no haya más dolor en la gente, porque si algo sale mal sería peor el remedio que la enfermedad. Centrémonos en el Señor, en el nombre de Jesús. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y recuerden que no estamos solos, que Dios te ve.